Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y felicidades a Cushman & Wakefield por sus primeros 30 años. Muchos más años de éxito. Bueno, pues me invitaron a platicar un poco del entorno económico y de mercados financieros. Está complicado, ¿no? Y además coger un solo tema con todo lo que está sucediendo de COVID, de guerras comerciales, una escasez importante de productos para producir, elecciones en México que están a la vuelta. Entonces me decidí hablar tal vez de un par de temas un poco más estructurales que podrían, en nuestra opinión, pues determinar el futuro del mercado de real estate en nuestro país en los siguientes años. Le pusimos reconfiguración global. Ahora, han sucedido un montón de cosas en estos últimos años. La pandemia aceleró un proceso de populismo que ya se había estado acumulando durante un buen rato, y creo que para entender el México de los siguientes 5 o 10 años es importante regresarnos un poquito más atrás, tal vez al principio de este gran periodo de automatización que vivimos con el 2010 al 2016 más o menos, y me recuerda mucho a esta pancarta con la que Reagan anunció su candidatura presidencial. Del 81 es cuando comenzó a ser presidente. Arriba está la original en inglés, ¿no? Pero leo la de abajo en inglés, que decía: la política de comercio de los Estados Unidos está firmemente fundamentada en el libre comercio. La historia nos ha enseñado que, a mayor libertad de intercambio de mercancías entre países, los lazos entre las naciones se fortalecen en favor de la paz. No tiene nada que ver con el mundo actual esta frase, ¿no? O sea, un Estados Unidos buscando libre comercio va casi en contra de lo que hemos vivido en los últimos 5 años. Hay guerras comerciales por todos lados, hay riesgos geopolíticos por todos lados, y el mundo cambió de una manera muy importante desde entonces. Funcionó muy bien este modelo de exportación, de permitirle a los países producir en lo que cada uno de ellos es bastante bueno. Y después de esa guerra fría con un mundo polarizado, lo que vimos en las últimas 2 décadas fue todo tipo de transformaciones a las cadenas de valor en México y en el mundo. Todo el mundo le corría a firmar tratados de libre comercio donde podía. Nos integramos a la Organización Mundial de Comercio o a cualquier cosa que se llamara más o menos algo de libertad de producción, de libertad de producción y de exportación. Y vean, por ejemplo, esta línea de aquí, que es el comercio de mercancías en los últimos años. A propósito, les estoy acá en el 2007, les enseño una foto más reciente de esto, pero fue la receta de crecimiento económico a nivel global. No había otra cosa que tenía que hacer un país que apostarle al libre comercio, a encontrar en lo que eras particularmente bueno, a encontrar un socio grandote que consumía un montón de cosas que se producían, y era bastante sencillo encontrar esta fórmula. Pero una fórmula que hasta el año 2000 más o menos, una fórmula en la cual las políticas comerciales de los países consistían en encontrar en lo que eras bueno y en encontrarte en un buen amigo grande, y había 2 amigos grandes en ese momento que eran Alemania y Estados Unidos. Esta gráfica es posiblemente la segunda gráfica más interesante que he visto en mi vida profesional como economista. La más interesante ahorita se las voy a enseñar como en 3 láminas. Lo que está aquí graficado es en el año 2000, hace 2 décadas, el valor agregado que hay entre países. Y esto es bien importante porque lo que nos enseñan en la carrera de comercio internacional no existe en la realidad, no nos sirve para nada entender importaciones y exportaciones. Lo que importa es saber cuánto producimos en conjunto con otro país. Si tú le mandas una puerta a Estados Unidos y ellos te mandan de regreso una puerta pintada, y le mandas de regreso un motor y de regreso te mandan un carro, eso en las estadísticas se llama importación y exportación, pero en realidad no es eso lo que importa para ver si un país está produciendo con otro. Importa el valor agregado. Importas algo que vale $1 y le exportas de regreso algo que vale $2. Ese peso extra, ¿no?, que estás generando valor agregado, es el importante. Esta gráfica lo que tiene es en el año 2000, el ancho de las barras es donde se está generando el valor agregado a través del comercio internacional entre países. En ese año 2000, si ven las barras gruesas, el vínculo comercial más importante del mundo era el que había entre Estados Unidos y Canadá. 2 países que, por cierto, son muy parecidos en su productividad,
uno, o sea, a lo mejor lo estoy sobresimplificando, pero uno hace puertas derechas y otro hace, que dije puertas izquierdas y puertas derechas, muy parecidos, simplemente es una manera de tener economías de escala en países bastante similares. México no era un país particularmente bajo en valor agregado, pero tampoco era de los más elevados. Donde había más valor agregado, por ejemplo, entre Alemania e Italia, entre Alemania y Holanda, y así es como se veía el mundo, con dos polos de crecimiento. Esta estrategia de crecimiento a través del comercio internacional hizo que de haber alrededor de 1/3 de países con niveles económicos similares a los de Estados Unidos, para el 2007, antes de la crisis, 2/3 de los países a nivel global ya tenían niveles de vida parecidos a los de los Estados Unidos. O sea, fue la mejor manera, como dice ahí arriba, ¿no?, de que los países se acercaran a la frontera de ingreso, ¿no?, el comparativo adecuado en ese momento de lo que era vivir, al menos en un primer mundo. Pero el 2016 a la fecha todo esto cambió. Llegó un presidente que ahí está del lado izquierdo de la gráfica, con ideas muy, muy distintas, previendo tal vez que el mundo estaba cambiando, que íbamos a estar viendo e-commerce, que íbamos a estar viendo economías de Asia sobre todo, que iban a estar retando este modelo económico. Y básicamente el país que ustedes voltean a ver en el mapa, algún tipo de guerra comercial tenía, o con Estados Unidos o con alguien más, pero todos entramos en guerras comerciales. Se renegociaron tratados de libre comercio por todos lados, se dio el Brexit, todo el mundo quería romper las relaciones que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí en azul, por ejemplo, están todos los acuerdos comerciales que se tuvieron que renegociar nada más en los últimos años, incluyendo en la pandemia, y aquellos de color rojo, que es el resto de las grandes economías del mundo en algún tipo de disputa comercial, tribunales internacionales, Organización Mundial de Comercio, que tomó un rol pues mínimo, ¿no?, durante estos últimos años. Hay aranceles en todo en este momento, en todo. En productos agropecuarios, en manufacturas automotrices, ha estado incrementándose de una manera muy fuerte, y aunque la pandemia hubiese sido un buen pretexto para ver si algunos de estos aranceles seguían haciendo sentido o no, en la práctica esos aranceles se han mantenido en gran parte del comercio internacional. Y les decía, de la gráfica, la segunda más interesante que había visto en los últimos años como economista, esta es la más interesante. Por cierto, esta gráfica sale de un estudio de la Organización Mundial de Comercio. Allá abajo están las referencias. Seguramente el equipo de Cushman & Wakefield les va a mandar esta presentación y ahí van a ver como todos los datos. Este es el mundo actual. Es un mundo en el cual, si pensamos en China como un país que se dedica a hacer maquilas de muy bajo valor agregado, no vamos a entender para dónde va la economía global. Los verdaderos riesgos geopolíticos se entienden cuando uno ve que el mundo ahora tiene 3 polos de crecimiento. La gran mayoría de las economías que habían decidido trabajar o con Alemania o con Estados Unidos se han tenido que replantear de una manera importantísima estas relaciones. Y si siguen trabajando con ellos o seguimos trabajando con ellos, es replantear nuestras cadenas de valor en esa dirección o buscar amigos nuevos. Hay 3 países hoy en día. Está por ahí China, gran parte de la economía de LATAM, digamos de Guatemala para abajo, que se dedica a hacer materias primas, están ahora altamente integrados con China. Alemania, con todo y Brexit y con todo lo que ha sucedido en Europa en los últimos años, sigue siendo un polo de crecimiento importantísimo. Y Estados Unidos, con todas las guerras comerciales que tuvieron, simplemente se quedaron con 2 amigos, que es México y Canadá, y párenle de contar. No hay otros 2 países con los cuales Estados Unidos pueda producir. Pero déjenme les digo algo todavía más importante de esta gráfica, más que los 3 polos. Vean el ancho de estas barras de valor agregado. Hay 2 relaciones que son las que se distinguen, pero por arriba de todas las demás. La relación comercial número 1 que existe en el mundo es la que hay entre China y Taiwán, que por cierto China dice que Taiwán no existe y Taiwán dice que China no existe. Y a pesar de eso es la relación comercial más importante que existe. La segunda, pero así de ganar a esta otra relación, es la que hay entre Estados Unidos y México. Insisto, no hay una relación manufacturera más importante que la que tenemos con Estados Unidos en ningún otro lugar del mundo. La que hay entre China y Taiwán, por cierto, tiene más que ver con tecnología, con semiconductores, que con el valor manufacturero. Y esta es la relación más importante.
Es cierto que cuando uno voltea a ver el comercio internacional, por ejemplo en esta gráfica del 2008 a la fecha, hemos estado viendo un comercio que está cayéndose estrepitosamente y muchas personas le han llamado a esto un proceso de desglobalización. No es una desglobalización en mi opinión, es un proceso de regionalización y eso es algo distinto. Sí es cierto que hay menos comercio internacional cuando uno voltea a ver puertas derechas y puertas izquierdas, pero cuando uno ve el valor agregado, es decir, la producción que hacemos de manera conjunta, ese es un valor agregado que se está regionalizando y hay 3 regiones ahora que están buscando combatir. Este comercio ha venido acompañado de caídas importantes en el ingreso. No me parece que sea una gran sorpresa que en el 2018, en general entre 2016 y 2018, que los patrones de ingreso de las economías se han estado deteriorando, que hayamos visto el crecimiento de estos movimientos populistas en todos lados. Bueno, aquí en México es un ejemplo claro, pero vean América del Sur, vean en Europa Marine Le Pen en Francia o Nigel Farage en el Reino Unido, no sé, donde uno voltea a ver, ha habido movimientos populistas que han estado culpando al comercio internacional como la fuente de esta caída en el ingreso, pero esa no es la realidad. Hay muchas otras realidades, procesos de automatización, la falta de innovación, movimientos sociales distintos, en fin, hay muchas otras características, pero el comercio internacional se ha vuelto como el lugar claro para echarle la culpa de las desgracias económicas. Esta gráfica también me parece extraordinariamente interesante. Lo que está graficado es los insumos de la cadena de valor. ¿Qué porcentaje de esos insumos provienen de la misma región que les acabo de enseñar en el mapa anterior? Y vean cómo el proceso de globalización tocó fondo por ahí del 2012 y de entonces a la fecha, incluso hace ya varios años, la regionalización, es decir, las cadenas de valor entre China y sus amigos, entre Estados Unidos y sus amigos o entre Alemania y sus amigos, cómo hemos visto este incremento tan fuerte en los últimos años. Déjenme salto algunas láminas, no es el interés del tiempo. Ahora, la pandemia aceleró o desaceleró este proceso de regionalización. Vean esta gráfica, a ver si están de acuerdo conmigo. Esta gráfica es el índice de costos marítimos, pues les pude haber enseñado casi cualquier otra gráfica de índices de costos de producción. La pandemia lo que ocasionó fue, por ejemplo, este pico durante el 2021, donde en algún momento... A ver, esta es una gráfica donde lo que está ahí graficado es un índice, no le hagan mucho caso a lo que dice el número. Lo importante es que si en algún momento llegó a 5,000, hay que compararlo con el 1000 que era histórico. Esta gráfica, ¿qué nos está diciendo? Que cualquier empresa, como las que trabajan ustedes, quiere poner algo en un contenedor y mandarlo por barco, ahorita está 2,5 veces ese costo de lo que era el costo normal en la última década de mandar ese contenedor. En el peor momento de la pandemia llegó a ser 5 veces el costo. Pero 2,5, aunque parece poco comparado con ese pico, es 2,5 veces lo que era normal. La gente no está buscando ya mandar contenedores alrededor del mundo con una puerta izquierda y una puerta derecha, sino está buscando posicionarse en los lugares más cercanos donde se puede estar. Y esto da lugar a algún montón de frases que han escuchado ahora en los últimos meses, ¿no? Que se ha puesto de moda. El onshoring, que es las empresas, por ejemplo las americanas, dejar de tener fábricas en el resto del mundo y traérselas a Estados Unidos, principalmente al sur de Estados Unidos. Vieron aquí las gráficas que presentó David, interesantísimas, como en este Sunbelt es particularmente donde está dando la reactivación económica. O algo también interesante y sobre todo para México, que es el nearshoring, tal vez no en Estados Unidos, pero sí muy cerquita de Estados Unidos. ¿Cómo está este nearshoring y este proceso de regionalización en México ayudando o no a nuestra economía? La está ayudando y le está ayudando como no lo había hecho posiblemente desde el 94 el comercio internacional. Está creciendo la inversión extranjera directa. Al 2021, que es el último dato de inversión extranjera, creció 13% con respecto al año anterior. Pero además van el tipo de inversión que está llegando. Casi toda esta inversión está en el color dorado, que es la inversión de nuevas inversiones. Son nuevas inversiones. ¿Y dónde está llegando esa inversión por sector? 40% al sector manufacturero, otro 15% a los servicios a minería y otro 15% a servicios financieros y de seguros. Pero la manufactura es todavía el motor de crecimiento y es el principal determinante, en mi opinión, de la trayectoria de real estate que vamos a estar viendo en los siguientes años. Vean la inversión extranjera.
cómo ha llegado a los diferentes estados de México. A veces no sé si comparar en montos o en tasas anuales, pero ahí están las dos para que sea un poquito más sencillo. Hay lugares, por ejemplo, como Michoacán, ¿no?, que está del lado derecho de esta gráfica, donde pues la inversión extranjera directa no ha sido muy alta, entonces tantito que le crezca se ven tasas anuales muy grandes. Creo que lo interesante está más del lado izquierdo. ¿Dónde está llegando esta inversión extranjera directa? Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, pero no dice California Norte, ¿no? Claramente es un error. Baja California, ¿no? Suena raro que la inversión extranjera directa está llegando a Baja California. Jalisco, Chihuahua que a tasa anual, ¿cuánto es eso? 200% de crecimiento de inversión extranjera. Y además, si la pudiéramos ver por datos, casi todo esto está en Ciudad Juárez. Son datos bastante optimistas, ¿no?, para gran parte de los estados de nuestro país, tanta inversión llegando. ¿Por qué está llegando tanta inversión? Porque entre el nearshoring que les estoy comentando y el cambio de consumo en el e-commerce, vean la cantidad de demanda y de oferta que hay, por ejemplo, en el espacio industrial por ciudades de México. Aquí ven, por ejemplo, esta gráfica, la demanda de color dorado, la oferta de color azul. Las dos gráficas están en millones de pies cuadrados. En Monterrey, por ejemplo, la oferta no alcanza para complementar la demanda. En la Ciudad de México, mucha más demanda. En Tijuana, mucha más demanda. En Juárez y Reynosa, ahí más o menos empatados. En Guadalajara, una demanda que no se dan abasto con las construcciones que hay en esa región del país. Es impresionante el incremento de precios que hemos visto en el sector de real estate en los últimos años por este fenómeno. Ya les va algo todavía más interesante. ¿Quiénes son los que se están posicionando en estas regiones del país? Vean las transacciones de nearshoring según el origen de la empresa. No son empresas solamente americanas que se están reposicionando. En su gran mayoría son empresas chinas que están buscando colocarse en México, porque una vez que se produce en México, ahora sí puedes exportar libre de arancel a Estados Unidos y sin el incremento tan importante de costos de transporte, ¿no? Es una economía que está cambiando tan rápido como lo hizo la economía mexicana a partir de 1994. Entonces, en este entorno, a ver, me voy a saltar un montón de láminas, perdón si alguien tiene preguntas de inflación o de tasas, ahorita platicamos de esos temas, pero déjenme les enseño un mapa de cómo se ve el crecimiento de México en este contexto del nearshoring. A ver, me salto una más, a ver, aquí, este mapita. Los estados que están de color verde son los estados que, comparado con el inicio de la pandemia, ya están en niveles incluso mejores de actividad económica. Los que están de color rojo son los estados que no han llegado a esos niveles prepandémicos. ¿Cuáles son los estados que están de color verde? Bueno, el elefante blanco en el cuarto es Tabasco, ¿no? Déjenme les comento un poco de eso. Tabasco, pues saben que hay una refinería en construcción. Es el único estado de México que durante toda la pandemia, todos los meses de la pandemia, tuvo crecimiento positivo, ¿no? Pero es una historia distinta. Lo que les estoy contando es la historia del nearshoring. El estado de México que más rápido se recuperó de la pandemia, excluyendo Tabasco, Baja California, ¿no? Por el nearshoring que se está dando en Tijuana. Pero lo mismo pasa básicamente de Tijuana hasta Ramos Arizpe o Monterrey, no sé, por ahí, donde esas son las regiones de México que están creciendo a esta velocidad. Y lo que esto implica es que cuando uno voltea a ver los datos económicos de México de PIB, que se ven, no muy bien, te esconde ese promedio que hay un México que está pujante, que está altamente integrado al sector industrial de Estados Unidos, al sector industrial de Canadá por lo mismo, y que un centro de México y un sur de México que todavía está bastante rezagado. El centro de México creo que está rezagado por dos razones, no estén de acuerdo conmigo. Uno de ellos es si hay un problema de inseguridad en el Bajío, si hay un problema de huachicoleo que está haciendo muy difícil a los empresarios tomar decisiones de posicionarse en esos lugares, pero también hay otra región. ¿Para qué construyo más fábricas de automóviles en esa región si ni siquiera hay semiconductores en este momento, ¿no? Pero una vez que las cadenas de valor se regularicen y volvamos a momentos más tradicionales para la producción de automóviles, creo que vamos a estar viendo algo interesante. Querétaro también se destaca por ahí de color verde. Querétaro hace carros, obviamente, pero Querétaro es el único estado de México que incluso ya logró un paso extra, ¿no? El valor agregado más alto que existe en el sector manufacturero global, que es el de tecnología aeroespacial, ¿no? Es el único estado. Y vean cómo la producción de Boeing, de Airbus y todo lo que hemos visto con la reactivación económica post pandemia, pues Querétaro es de aquellos lugares que han llevado estos beneficios. Y pues bueno, ya por último, bueno, hay inflación, tasas, un montón de cosas que platicar, ¿no? Pero para no hacerles el cuento muy largo. No solamente el sector de real estate,
que es un sector que parece bastante optimista con lo que les acabo de comentar. ¿Qué podemos esperar para los siguientes años? De crecimiento, insisto mucho, estos números esconden en el promedio una dinámica muy distinta en la frontera norte y en el centro del país. No se vislumbra una recesión en México como es el caso de Estados Unidos, y además recuerden que mientras más se complica el entorno mexicano, más se deprecia el peso, y esa depreciación hace que se vuelva más atractivo invertir en México. Es el componente contracíclico por excelencia que tiene la economía mexicana. Las remesas también son un factor importantísimo, van a ser como de 60 mil millones de dólares. O sea, imagínense cuánta inversión de capital tendríamos que hacer para que una empresa tenga de utilidades 60 mil millones de dólares. Este es gratis, bueno, no es gratis, ¿no? O sea, es un montón de gente que se fue a trabajar a Estados Unidos, pero que no requiere inversión de capital y que la parte contracíclica es crucial. Pero por ahí de un crecimiento de 1 a 2% para este año y por ahí del 2% para el próximo suena razonable. Inflación no se va a desacelerar muy pronto, sigue estando muy complicado. Vamos a estar viendo un año de más de 7%, tanto en Estados Unidos como en México. Bancos centrales que van a estar incrementando tasas. Además, hoy al ratito es la decisión de Banco de México, otros 50 puntos base y bastantes incrementos más, ¿no? Entonces, pensar en una tasa aquí en México de entre 8 y 8,5 suena razonable. Para la evaluación de real estate, a diferencia de Estados Unidos, ahorita que comentaba David, también recuerda que aquí los cap rates se han estado comprimiendo, ¿no? Entonces, no es tan malo como en otros países que las tasas se estén incrementando para la evaluación. Aquí en nuestro país. De hecho, si ustedes ven el sector bursátil mexicano, que ya tiene un año complicado, con todas las tasas incrementándose, el sector que más rendimientos ha dado ha sido el de fibras, ¿no? O sea, es bastante contraintuitivo con lo que dice el libro de texto, porque están muy bien posicionadas las fibras para este nearshoring, ¿no? Desde Macquarie, Terra, Funo, no sé, muchas de esas fibras. Tipo de cambio, quién sabe, ¿no? Es bien difícil de pronosticar. Suena que un tipo de cambio de equilibrio con este entorno macroeconómico debería ser por ahí de 21.20, por ahí de un 4% de depreciación anual a como está el tipo de cambio el día de hoy, por ahí de 21.40, no mucho más depreciado que eso para el siguiente año. Y este es el escenario macroeconómico que tenemos también para Estados Unidos, con un precio de petróleo por ahí de $100 por barril en promedio lo que resta del año. Y pues bueno, no sé si creo que con esto termino. Estuvo muy rápida, pero pues muchas gracias por su atención. Hasta pronto.